estudiamos o ya todo lo que respecta al medio, ¿ok? Ahora sí, siguiente, por favor. Y bueno, para poder entender todo esto, recuerden que la dinámica tiene que ver con los movimientos, ¿no? En este caso, movimientos ¿de quién? De la población. ¿Pero quién es la población? Bueno, la población es un conjunto de organismos que viven en un mismo lugar, es decir, comparten un mismo espacio y por lo tanto pueden interactuar entre ellos. Los seres humanos también formamos poblaciones. Este es un concepto general, ¿ok? En cuanto a población humana, este está conformado por personas con características diversas que comparten, entre otras cosas, el territorio, la historia, el idioma y algunas costumbres. La siguiente, por favor. La población humana es dinámica. Crece, se distribuye, se concentra o se dispersa y hasta migra de acuerdo con sus necesidades socioeconómicas y de supervivencia. La dinámica poblacional estudia la composición de una población de la misma especie, número de individuos, edad, sexo, etc. Y sus variaciones a lo largo del tiempo. El estudio de parámetros demográficos como la supervivencia, el éxito, el éxito reproductor, la distribución o la dispersión nos permite conocer e identificar el futuro de una determinada especie, así como detectar aquellos puntos donde es conveniente actuar para asegurar el mantenimiento de la población. En clases anteriores, esto lo podemos ver referido a, por ejemplo, especies endémicas, ¿ok? Pero aquí ya vamos a estar hablando de la parte social, de la parte humana, por lo tanto ya entra el componente del ser humano, ¿ok? Entonces aquí ya nos vamos a estar refiriendo a la población y a los seres humanos como tal. Y aunque no lo crean, si nosotros no, o el mundo o el gobierno como tal toma ciertas medidas o tiene este control sobre el crecimiento o el decrecimiento de la población y los usos de los recursos naturales, pues sí podríamos llegar a extinguirnos, ¿no? Además, también en temas anteriores aprendimos que la Tierra está en continuo movimiento y que experimenta procesos naturales. La siguiente, por favor. Desde antes de que el ser humano la habitara. En ocasiones, estos procesos pueden convertirse en una amenaza para determinados territorios. Por lo tanto, en temas consecuentes vamos a aprender lo que algunos procesos naturales que pueden provocar algún tipo de riesgo a la población. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí, entrando al tema. Vamos a ver qué es crecimiento y distribución de la población. Población absoluta y población relativa. Yo creo que ustedes sí han escuchado estos términos, inclusive están, pues sí están relacionados con ellos, pero a lo mejor no se acuerdan por la forma en que son nombrados, ¿va? Durante años el crecimiento de la población mundial fue lento, pero se mantuvo estable pese a las severas pandemias, guerras y hambrunas que ocasionaron miles y millones de muertes. Eso lo hemos visto respecto a la historia, todo esto que ha pasado y cómo se había mantenido hasta cierto punto el crecimiento de la población. Sin embargo, a partir de lo que vendría siendo la revolución industrial, en los siglos XIX y XX, se produjo una transición demográfica, es decir, ay, perdón, es decir, la población creció de manera extraordinaria. Hubo un despunte en cuanto al crecimiento. Y vamos a ver por qué. Ahora, en pleno siglo XXI, la población sigue aumentando aceleradamente, de manera destacada en las naciones en desarrollo. Ya que recuerdan que anteriormente estuvimos viendo que como las naciones que apenas están en desarrollo no tienen como una educación tan profesional, eh, o se tiene bastante ignorancia, entonces la gente tiende a reproducirse de manera pues muy masiva, ¿no? A lo contrario, en países o naciones que están desarrolladas, que tienen un mayor control sobre su población. Dentro de las causas del crecimiento, la siguiente, por favor. Dentro, le vas dando clic y va a ir apareciendo, van a ir apareciendo. Ok, dentro de las causas del crecimiento acelerado de la población se encuentran, como vemos en la imagen, lo que vendrían siendo los avances médicos y de la salud. La siguiente. También dentro de esto de la salud tenemos que hay nuevas vacunas y nuevos tratamientos desarrollados principalmente por la industria farmacéutica.
así como mejores prácticas de higiene, como lo vemos en la imagen. Antes, pues la gente casi no se bañaba, no se lavaban los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora hemos desarrollado prácticas de higiene, pues hasta cierto punto, pues más avanzadas en comparación con la historia anterior. Y también tenemos lo que vendría siendo una buena preparación de los alimentos. La siguiente, por favor. Antes, pues los alimentos no se cocían todos o no se lavaban. Entonces, ahora, gracias a los avances tecnológicos y a todo lo que se ha visto de las enfermedades, es que también se desarrolla esto de la preparación de alimentos, ¿no? La siguiente, por favor. Y también tenemos lo que vendría siendo la dotación de agua potable y drenaje. Gracias a esto también es que la población ha incrementado, ya que al tener más acceso a agua potable, pues ya no hay tantas enfermedades como las que había anteriormente. La siguiente, por favor. Y también tenemos lo que es el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad. O sea, las personas viven más tiempo y pues la mortalidad tiene que ver con las muertes, ¿no? Entonces hubo una disminución gracias a todo esto que ya les mencioné anteriormente. Entonces, el crecimiento y la distribución de la población en los países es desigual. La siguiente, por favor. Y ello genera problemáticas sociales, económicas y ambientales específicas para cada región o nación. Y eso también lo vimos ya en clases pasadas. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos tres factores que determinan el crecimiento de la población. Hay muchos factores, pero los más importantes son estos tres. Y estos son los nacimientos, las muertes, dale clic para que aparezca la siguiente imagen, los nacimientos, las muertes, clic, y los movimientos migratorios, que esta también va a ser una clase que vamos a ver más adelante. Y estos factores pues se conocen como componentes demográficos. La combinación de estos tres factores hace que una población crezca, disminuya o permanezca estable, ¿ok? Entonces, para poder entender a mayor profundidad lo que es el crecimiento de la población, la siguiente, por favor, tenemos que tener estudiados algunos conceptos. Y estos sí les llegan a hacer preguntas, a lo mejor de algunas grafiquitas que les voy a enseñar ahorita en las siguientes diapositivas y de algunos datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento es un indicador demográfico expresado en porcentaje. Casi la mayoría de todos estos factores o de estos, ¿cuál era la palabra? O de estos indicadores se manejan en porcentajes, ¿ok? Y bueno, esto es lo que es la tasa de crecimiento, está expresado en porcentaje, que muestra el aumento de la población de un lugar en un determinado periodo. Este periodo por lo general es de un año, va de año en año, ¿ok? Inclusive si ustedes llegan a buscar tasas de crecimiento, por ejemplo, de aquí de México, les van a aparecer tablas inmensas donde vienen año tras año cómo ha ido creciendo la población. Este indicador se calcula a partir del crecimiento natural y social de un país. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en lo que es este diagrama, yo les pongo o les desgloso esto, ¿no? Entonces, este indicador, lo que vendría siendo el crecimiento natural. Se obtiene al restar la cantidad de defunciones o de muertes al número de nacimientos en un tiempo determinado. El segundo corresponde, o lo que vendría siendo el social, corresponde a la diferencia entre las personas que salen de un territorio y las que ingresan en él durante el mismo lapso. ¿Ok? Entonces, lo que es el natural, podría decirse que tiene que ver más con causas naturales como son la muerte y la vida, y lo que vendría siendo social con los movimientos que tienen las personas al entrar o salir a un país o a un continente, ¿va? Esto es de manera general, pero tenemos otro factor que es la tasa total de crecimiento. Esta tasa total considera 4 indicadores, que son los nacimientos, las muertes, las inmigraciones y las emigraciones. Si se dan cuenta, la tasa total vendría siendo la suma de lo que es la tasa natural y la tasa social, ¿ok?
¿Qué nos indica la tasa total? Bueno, esta nos indica que cuando el crecimiento es positivo, significa que hay más nacimientos que muertes y que están llegando inmigrantes. Si el crecimiento es negativo, seguramente mueren más personas de las que nacen o muchas personas están emigrando, o sea, saliendo de sus lugares de origen, es decir, dejando su país. Un crecimiento de valor cero indica que la población no aumenta ni disminuye, es decir, se mantiene estable, ¿ok? Entonces ustedes ya saben, si el crecimiento es positivo es porque hay muchos nacimientos o porque está ingresando mucha gente. Si el crecimiento es negativo es porque hay muchas muertes o hay una salida masiva de gente. Y cuando el valor es cero o es neutro es porque la población se mantiene estable. Tanto las muertes como los nacimientos podríamos decirse que van a la par. La tasa de crecimiento de la población en un territorio, la siguiente por favor, puede clasificarse en alta, media, baja o negativa. Ahora, otra de las características o otro de los indicadores que son de mucha utilidad para ver el crecimiento de la población es la composición de la población. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que este concepto nos define o se define a la población de acuerdo con la edad y el sexo. Se representa mediante una gráfica que indica la cantidad de mujeres y hombres, así como de niños, jóvenes, adultos o viejos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahí está la grafiquita. A veces en el examen les llegan a poner este tipo de grafiquitas y les piden que hagan como, no sé, cuántas mujeres hay o cuántos hombres hay. Matemáticas básicas, ¿ok? Entonces, eh, estas gráficas además muestran los cambios de la estructura en el tiempo. Estas gráficas se dividen verticalmente en dos. Del lado derecho se representa la cantidad de mujeres y del lado izquierdo la de los hombres. Cada barra horizontal representa a grupos quinquenales de edad, es decir, de 0 a 4, de 5 a 9 y así sucesivamente hasta los 85 años y más, ¿ok? Que es más o menos la esperanza de vida promedio a nivel mundial. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ustedes ahora ya pueden observar esas gráficas y pueden interpretarlas, ¿no? Del lado derecho están las mujeres y del lado izquierdo están los hombres. Las barritas que ustedes ven nos indican el tipo de población de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en el de los hombres vemos que en donde hay una edad de 45 a 49 años, pues es una población pues muy alta, ¿no? En cuanto a hombres. Y en cuanto a mujeres, igual está el mismo rango, 45 y 49, ¿no? Es la barrita más larga que hay entre ambas representaciones. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esta información nos sirve para determinar los requerimientos sociales de la población. ¿A qué nos referimos con estos requerimientos sociales? Pues bueno, nos referimos, por ejemplo, al empleo. ¿Le vas dando clic? Gracias. La siguiente. También tenemos que ver lo que vendría siendo la salud, el acceso a la salud, ¿no? Que dependiendo de cada población, pues el tipo pues sí, de establecimientos que va a haber, ¿no? Y la cantidad. La siguiente, también se tiene que ver lo que es la educación. También lo que es vivienda. Y tenemos también espacios recreativos y pues hay más, ¿no? Pero estos son como los más básicos, los más sobresalientes. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. En un país donde predomina, por decirlo, una población joven, obviamente esta población va a requerir mayores recursos, por ejemplo, en educación y generación de empleos. Y por decirlo, ahora, no sé, veamos una contraparte, ¿no? Un país con una cantidad de personas adultas mayores,
el gobierno lo que hace es destinar recursos económicos, por ejemplo, a las jubilaciones y los servicios de salud especializada. Entonces, dependiendo de este tipo de población, el gobierno va a saber qué tipo de inversiones debe de hacer o qué destinación de recursos debe de hacer según el sector que predomine más, ¿no? En este caso. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ahora, por su forma, los gráficos se clasifican en tres tipos: progresivos, expansivos, estacionario o estable y regresivo. Dale clic. Ok. Ese es el progresivo o expansivo. Ok. Este gráfico tiene forma de pirámide. Ustedes lo pueden ver claramente en la imagen, cuya base ancha representa una elevada natalidad, lo que indica el predominio de población infantil y joven. La disminución hacia la cima muestra un bajo porcentaje de adultos mayores, lo cual indica una alta mortalidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, pues va a ir esta gráfica de cierto periodo, ¿no? De cierto año a cierto año. Entonces, por decirlo de alguna forma, en el 2020, pongamos que esta es la gráfica de México, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de 10 años, esta gráfica va a cambiar. Podría convertirse en estacionaria o en regresiva. Ahora les voy a mostrar cómo son estas otras dos gráficas. Entonces, si se dan cuenta, pues estas gráficas sí son muy útiles para el gobierno y para ver cómo será la población en un futuro y cómo destinar en un futuro los recursos que contiene el país. ¿Ok? Entonces, ahora dale clic a la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, esta gráfica que estamos viendo es la estacionaria o estable. Esta presenta una natalidad de moderada a baja y mortalidad baja. Recuerden, la natalidad son los nacimientos y la mortalidad tiene que ver con las muertes o defunciones, ¿ok? Ok. Existe mayor igualdad entre la población joven y adulta. Si se dan cuenta, pues la grafiquita está como muy parejita, ¿no? Y esta gráfica cuenta con un porcentaje más alto de adultos mayores. Podría decirse que es una visión a futuro de lo que sería la gráfica anterior. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora tenemos esta grafiquita que es la regresiva. ¿Ok? Esta indica tasas de natalidad muy bajas y de mortalidad bajas. La población adulta predomina sobre la población joven, con un porcentaje significativo de adultos mayores. O sea que en esta casi no hay niños. Y bueno, también dependiendo de este tipo de gráficas, nosotros podemos saber a qué país se están refiriendo, ¿no? Por ejemplo, en esta nos dice que es una representación de Japón, donde en el periodo del 2010, pues hay más adultos que niños, ¿no? Y en un futuro tal vez haya más ancianos que jóvenes. Es por eso que, si se dan cuenta, hay ciertos países eh, que a veces tienen como una política para pagarle a personas para que tengan hijos o para que se vayan a vivir a ciertas poblaciones, ¿no? Por lo mismo de que viendo a futuro y teniendo este control, estas gráficas, pues se dan cuenta que tal vez en un futuro su población, al ser de adultos mayores, pues no, la actividad económica y todo lo que conlleva, pues no va a bajar, ¿no? Porque ya siendo adultos mayores sabemos que pues no se puede tener un rendimiento en cuanto a la actividad económica que se tenía cuando se es joven. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Les quedan claros estos conceptos o quieren que les repita alguno otro? Todo claro, maestra. Perfecto. Yo sé que ustedes estos ya los habían escuchado, pero pues bueno, estamos retomando y están ustedes recordando estos conceptos y si algunos no lo sabían, pues bueno, ahora ya lo saben. La siguiente, por favor. Muy bien. Esto que estuvimos viendo tiene que ver o tenía que ver con lo que es el crecimiento de la población, pero al haber crecimiento, también hay distribución, ¿ok? Sabemos que la distribución, al igual que muchos conceptos que vimos anteriormente, no están distribuidos o no es
más bien, sí, la distribución no es de una forma pareja, ¿no? Sino que es de una forma desigual. Entonces, respecto a la población, está distribuida de una forma desigual en el mundo y esta distribución ha prevalecido a lo largo de la historia, pero hasta el siglo XX se hizo marcadamente desigual y conllevó a una rápida concentración de población en el medio urbano. Vamos a ver también lo que es el medio urbano y el medio rural en el siguiente tema, ¿ok? Entonces, existen muchos factores que influyen en la distribución de la población. La siguiente, por favor. Respecto al anterior, también dependiendo de la distribución, vamos a ver que hay zonas donde hay una mayor concentración y otras donde hay como vacíos, ¿no? Entonces, como les decía, existen muchos factores que influyen en la distribución de la población. Entre los principales están los naturales, los económicos, los históricos y políticos, ¿ok? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos factores naturales? Pues bueno, ya los vimos anteriormente, el relieve. El relieve tiene mucho que ver con los asentamientos. Generalmente la población o el ser humano busca pues relieves planos porque es más propicio para por ejemplo, lo que vendría siendo la agricultura y la ganadería, ¿no? También el tipo de clima, ya que si es un clima templado, pues es más favorable para los seres humanos y sus actividades, ¿no? Es más fácil que la agricultura se desarrolle de una forma pues más propicia. También tiene que ver el hecho de de la disponibilidad de agua. Las mayores asentamientos se encuentran cerca de ríos, lagos o aguas subterráneas. Y también tenemos lo que vendría siendo el suelo, ¿no? El tipo de suelo que sea fértil y que sea apto para desarrollar la agricultura. La siguiente, por favor. Tenemos también lo que vendrían siendo los económicos. Aquí, pues obviamente el asentamiento tiene que estar cerca de la presencia de recursos naturales. Vemos una actividad industrial muy alta, disponibilidad de comunicaciones. Esta actividad económica tiene que ver mucho con la proximidad al mar, porque al estar cerca de puertos, pues obviamente la actividad económica tiene una apertura mayor, ¿no? Porque a partir de ahí, pues pueden, a través de la navegación, pueden llegar a otros lados para exportar e importar. Fuentes de empleo y disponibilidad de servicios básicos, ¿no? Como la salud, la educación, etcétera. La siguiente, por favor. Bien, ahora, respecto a los históricos y políticos. Bueno, en este caso, pues tiene que ver con procesos de ocupación del territorio, propiedad de la tierra, políticas de población y conflictos bélicos. En cuanto a geografía, no profundiza tanto en eso, pero es aquí donde vemos que tiene mucha relación con otras materias, como lo es historia. En historia, pues vemos más a fondo este tipo de factores, ¿no? De, por ejemplo, los procesos de ocupación del territorio, invasiones, guerras, etcétera, ¿no? Y pues básicamente la geografía lo que estudia o lo que más le interesa es cómo queda la distribución del territorio después de estos procesos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora que vamos a entrar ya a lo que vendría siendo los otros términos que nos marca ahí el título, que son población absoluta y población relativa. Un indicador demográfico básico para abordar el estudio de la población es conocer cuántas personas la componen, dato que se denomina población absoluta. Con base en los censos de cada país, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima la cantidad de personas que habitan el planeta. ¿Ok? Siempre hay censos a nivel mundial y ahorita lo vamos a ver en una imagen más adelante. ¿Pero qué es población absoluta? Bueno, la población absoluta es el número total de habitantes, expresado en cifras, que residen en un lugar, ya sea municipio, estado, país, continente o en el mundial, ¿no?
en un momento determinado. Recuerden que este tipo de estadísticas pues llevan, en cuanto a momento determinado, pues nos referimos más a fechas, ¿no? Como a periodos. Y bueno, ahí en la imagen pues podemos ver, ¿no? Cómo es lo que es la población absoluta. El número total de habitantes en una región. Este valor es la base de todos los análisis estadísticos. Sin embargo, para obtener información que refleje con precisión la realidad de la población de un lugar, se combinan datos que resultan de indicadores. Y estos indicadores, bueno, los van a ver ya en lo que vendría siendo la media superior. La siguiente, por favor. Bien, entonces, respecto a población absoluta, tenemos países más poblados del mundo, ¿no? Ahí yo les puse la tablita de los países más poblados del mundo. China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. ¿Qué es poblados, maestro? ¿Mandé? ¿Qué es poblados? O sea, vivientes, más Sí, que personas. tienen una cantidad muy grande de personas. De hecho, ahorita en una de las imágenes van a ver ya la cantidad, ¿ok? Acuérdense que, sí, poblados, no, acuérdense, poblados, población, cantidad de personas, ¿ok? Entonces, tenemos los países más poblados del mundo a nivel mundial. Y después nos enfocamos en lo que vendría siendo México y tenemos estados, los estados más poblados de México y los estados menos poblados de México, o sea, donde hay más población y donde hay menos población, ¿ok? Estas gráficas con el tiempo pueden cambiar. Bueno, más bien, estas tablitas, ¿no? Pueden cambiar. Porque ya sea que si uno de estos estados, bueno, refiriéndonos a México, se desarrollase más tecnológicamente o invirtiese en la industrialización, pues obviamente más personas se irían a vivir ese lugar y tendría una población más alta, ¿ok? La siguiente, por favor. Ok, y aquí está los países más poblados del mundo y esto fue un censo del año pasado, ¿no? Del 2021. Y de hecho, anteriormente, bueno, aquí se dan cuenta, México está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. México ya ocupa el lugar número 10, pero hasta lo que era el 2020 ocupaba el lugar número 11. Entonces ahí podemos ver que pues México está teniendo un incremento en su población pues demasiado acelerado. La siguiente, por favor. Ok, entonces ahora su distribución a nivel mundial, para verlo más claro. Un 61% de la población mundial vive en Asia. ¿Se ubican cuál es Asia, no? Sí. Bueno, yo no puedo marcar, pero si se dan cuenta, es la de su lado derecho, es la parte de arriba que está en azul. ¿Ok? Es una parte de eso, lo que es Asia. Imagínense, en esa parte, no, perdón, esa es, no, Asia es abajo. Así, bueno, es, no puedo marcarles, si no pero de hecho, si se dan cuenta, hay un puntito rojo. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí, expándanse un poquito hacia arriba y eso vendría siendo Asia. Si se dan cuenta, ese punto rojo, en este punto rojo está la mayor concentración de población. Y de hecho, se estima que todo lo que está en azul es el equivalente a ese puntito rojo. Entonces, en Asia está el 61% de la población. Ahora, un 17% está en África. Se ubica en África. Y un 10% está en Europa. Europa está en la parte de arriba de África, que parece como, ¿qué podría ser? Bueno, Italia sí la ubica, ¿no? Es la botita. Pues arriba de Italia está esa concentración de población en Europa, ¿ok? Y lo que vendría siendo un 8%
se encuentra en lo que es Latinoamérica y el Caribe. Aquí en esta imagen no está marcado México, pero México abarca lo que vendría siendo Latinoamérica y el Caribe, ¿ok? De México hacia abajo. Ahí hay lo que vendría siendo un 8% de la población total del mundo. Y el 5% restante está en lo que es América del Norte, que vendría siendo la parte de arriba del continente americano, y Oceanía, se ubica en Oceanía, ¿no? Es el continente chiquitito, chiquititito que está hasta abajo, del lado derecho. Que como tal no les puedo marcar para... Sí, a ver, deja ver. Muy bien. Bueno, entonces ahora ustedes ya saben cómo está distribuida esta población absoluta, ¿ok? Porque la población relativa pues ya es diferente y ahorita también lo vamos a ver. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda en 2020, en México viven 1,226 personas, 126 mil millones de personas, ¿ok? Y esto fue, como les mencionaba, un censo que se hizo en el 2020 y México ocupaba el número 11. Pero con la imagen que vimos anterior, vimos que realmente México ya ocupa el lugar número 10. La siguiente, por favor. Bien, entonces, además de conocer el número de habitantes de un país o territorio, es importante identificar cómo se distribuyen en el espacio geográfico. Para ello, se utiliza el concepto de población relativa o densidad de población. Y yo creo que ustedes lo conocen más como densidad de población. Este dato se obtiene de dividir el número de habitantes entre la superficie total del territorio, es decir, cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Ok, este es uno de los principales indicadores sobre la distribución de la población y permite identificar la forma en que esta, o sea, la población, se distribuye dentro de cada territorio. Lo podemos ver desde lo más pequeño, como una localidad, hasta algo más grande, como un país o un continente. La densidad de población varía por el número de personas o por el tamaño del territorio. Es así que se tienen 4 zonas con mayor densidad de población. La siguiente, por favor. La zona número 1. Y esta la abarca lo que vendría siendo Asia Oriental. Esta zona reúne más de una cuarta parte de la población mundial. Aquí se localizan 2 de los países más poblados. Estos son China y Japón, así como Corea, Taiwán y Hong Kong. Este sí es un dato relevante porque a veces les llegan a preguntar cuáles son los países más poblados del mundo. A esta concentración de población, en cuanto a la zona 1, la favorece el relieve y el clima óptimos para la agricultura. Además, la tradición cultural y religiosa contribuye a la ocupación de familias numerosas en actividades agrícolas. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la zona número 2. Esta abarca lo que vendría siendo la región del sur y sureste asiático. O sea, la parte de abajo de Asia, ¿no? Aquí se concentra poco más del 21% de la población. Aquí se localiza lo que vendría siendo India, Indonesia, Bangladesh y Pakistán, que se cuentan entre los países más poblados. La zona posee varias ciudades densamente pobladas, como Mumbai,
Delhi, Calcuta, Karachi y Dhaka. En esta región predomina la población rural, dedicada sobre todo a actividades agrícolas y que en su mayoría enfrenta condiciones de pobreza y extrema desnutrición. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la zona 3, que abarca lo que vendría siendo el centro y occidente de Europa. El centro está marcado en la imagen de color azul y lo que vendría siendo el occidente está marcado en color verde. Bien, aquí esta zona reúne aproximadamente el 10% de la población mundial. En la región solo Alemania, Francia, Reino Unido e Italia rebasan los 50 millones de habitantes. La concentración de habitantes en la zona europea se vincula con un alto desarrollo industrial, comercial y de servicios. Si se dan cuenta que ya no hay tanta actividad agrícola. La siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos la zona 4, que abarca lo que vendría siendo el noreste de Estados Unidos de América y el sureste de Canadá. La parte roja es el noreste de Estados Unidos y la verde es el sureste de Canadá. Si no me recuerdo. Bien, aquí abarca lo que vendría siendo la costa atlántica y el área de los Grandes Lagos. El área de los Grandes Lagos es como dice, Grandes Lagos. En esa parte hay una concentración muy grande de agua. Esta parte concentra poco más del 5% de la población del planeta. En esta región se asientan ciudades que van desde Boston hasta Washington, cuya población se caracteriza por tener un alto nivel de vida que permite el acceso a los adelantos tecnológicos. Estas ciudades poseen además un alto nivel de desarrollo industrial y comercial. Si se dan cuenta, chicos, en la zona 1 hay mucha población y las actividades que se realizan son primarias. No se tiene tanto acceso a la tecnología. Al contrario de, por ejemplo, en esta que es la zona 4, donde la población es pequeña, pero se tienen muchos avances tecnológicos y se tiene acceso a mayores servicios y tienen un desarrollo industrial y comercial pues muy alto, ¿no? Y pues Entonces va de la más poblada a la menos poblada, ¿no? así es, de la más poblada a la menos poblada. Y si se dan cuenta, tiene que ver con temas que ya vimos anteriormente, que por la distribución de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Esto sí es importante que lo ubiquen, porque si les llegan a preguntar algunos países más poblados, algunas zonas, entonces esto sí tenganlo así como muy presente. Pero no sabe cuáles son las preguntas que van a hacer. ¿Mandé? No, así como tal, solo tenemos como en la guía las preguntas que pueden ser. Es por eso que viene todo el temario, porque unas son las preguntas que vienen, que son como el ejemplo de cómo están estructuradas y cómo tienes que ir respondiendo. Y otra cosa es que, por ejemplo, si tú nada más te enfocas en los reactivos que vienen en la guía, pues no vas a tener al completo todos los temas, porque de geografía, si no me equivoco, solo son 10 reactivos. Entonces, imagínate, si nada más estudias los reactivos que vienen ahí y a los temas que hacen referencia, pues obviamente vas a perder de vista los demás temas, ¿no? ¿Qué preguntas son con exactitud? No lo sabemos. Es por eso que abarcamos todos los temas y pues les damos los puntos más específicos, porque realmente estos temas son muy extensos. Pero pues nosotros ya se los, eh, se los comprimimos y les damos la información más relevante. Y esto con base a otras generaciones que hemos tenido que nos han dicho más o menos qué temas han venido, ¿no? Entonces, ahí tenemos como que esa pauta para hacer más específicos nuestros temas. Muy bien. La siguiente, por favor.
Ahora vamos con aquí. Y esto era lo que les mencionaba, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver cuáles son algunos países más poblados. En primer lugar tenemos a lo que es, y esto respecto a lo que es la población absoluta, perdón, la población relativa. Recuerden que es diferente a la población absoluta. Entonces, en cuanto a población relativa, lo que vendría siendo Macao, que está en China, pues tiene una mayor concentración de población relativa. Y bueno, ahí en lo que vendría siendo la diapositiva, en la parte de abajo, tienen un link. Ese link lo pueden visitar cuando yo les pase las diapositivas. Y ustedes van a ver la población relativa o la densidad de población de nuestro país por estado. Es un mapa del INEGI interactivo. Ustedes clican sobre cualquier estado y les va a dar la población relativa. Muy bien. Ahora, la siguiente, por favor. Ay, me caí. Muy bien. Ahora entonces vamos a ir con el siguiente tema, que es el 3.2. Y vamos a ver lo que son las ciudades y el medio rural. Vamos a hablar de lo que vendría siendo población urbana y población rural. Su ubicación, rasgos y principales problemas. Bien. Que siempre se los he mencionado y se los voy a seguir mencionando en temas más adelante. Estos núcleos de población constituyen dos tipos de áreas. Tenemos el área rural y el área urbana. Esto yo sé que ustedes se la saben muy bien. Ambas presentan formas de vida distintas que surgen de las actividades que lleva a cabo la población en cada una de ellas y de otros factores como la división de la tierra, la densidad de población y la presencia de infraestructura y servicios. Pero al final es el número de habitantes que tiene una población la que determina si es rural o es urbana. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tenemos menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas. La siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es la población rural. Y por las imágenes yo creo que ustedes ya se dieron una idea de cuál es, ¿no? Generalmente lo que es población rural y urbana, los términos como tal, rural y urbana, a veces se llegan a confundir. Así es que, pues traten de identificar el rural con el campo, la urbana con la ciudad. Muy bien. Respecto a la población rural, esta tiene menos de 2.500 habitantes. Y eso ya vimos que lo determina el INEGI. Esta población tiene acceso limitado o parcial a los servicios mínimos indispensables, como ustedes, ¿qué servicios mínimos se imaginan que son? ¿Alguien? La agricultura. No, esa es la actividad económica a la que se dedican.
¿Cuáles son los servicios mínimos indispensables para la supervivencia de una población? Sería, o sea, comercio, bueno, ¿sería ese o estoy mal? Comercio como tal, no, porque también vendría dentro de las actividades económicas, ¿no? Chicos, los servicios mínimos indispensables son Agua, luz. Sí, exacto, eso. Agua potable, drenaje, vivienda, alcantarillado, energía eléctrica, escuelas, hospitales, ¿ok? Entonces, en estas zonas rurales, la gente tiene un acceso muy limitado a estos servicios mínimos. Su calidad de vida, pues, es muy baja. Las actividades están relacionadas con el campo, como lo son la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. Aquí las viviendas son de materiales ligeros. ¿A qué tipo de materiales creen que se refieren? Materiales ligeros. O sea, ¿de qué están hechas las casas en el medio rural? De madera. Madera. También tenemos que están hechas de adobe, de palma. Y pues en muchos casos los pisos son de tierra, no tienen pavimentación. La vestimenta es por lo general de materiales naturales y compradas en pequeñas tiendas de la localidad. Aquí la gente se dedica mucho a las artesanías. Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de las localidades rurales ha disminuido. Y pues bueno, sabemos por qué, ¿no? Su calidad de vida es muy baja y tienen un acceso muy limitado a los servicios mínimos indispensables. Generalmente, la población percibe bajos ingresos económicos. Aquí la cultura está muy apegada a costumbres y tradiciones ancestrales. Tales así que vemos, por ejemplo, en los pobladitos que se celebran mucho las fiestas patronales, ¿no? De los santitos, etcétera, dependiendo de la región. Y aquí el grado de escolaridad promedio de la población es la primaria concluida. Entonces, si se dan cuenta, se ubican especialmente en el campo, ¿no? ¿Qué rasgos tienen? Bueno, pues aquí la población eh, mm, tiene, por ejemplo, el tipo de vestimenta, la cultura, el tipo de actividad económica que realizan. Y pues los principales problemas pues son que no tienen acceso a los servicios mínimos indispensables, su calidad de vida es muy baja y la escolaridad también es muy baja. Ahora, la siguiente, por favor. Ahora, la población o el medio urbano. Tiene más de 2.500 habitantes y aquí se cuenta con todos los servicios mínimos indispensables. Incluso se cuenta con servicios pues más, ¿no? Más allá de lo indispensable. Ya vimos que estos servicios son el agua, el drenaje, alcantarillado, etcétera, etcétera. Aquí también se tiene acceso a transporte foráneo y urbano. O sea, dentro de estas ciudades el transporte es como más eficiente o debería de ser más eficiente y conecta con lo que vendría siendo el medio rural. Aquí la población se dedica a actividades como la industria y la presentación, y sí, no, más bien la prestación de servicios. Las viviendas son construidas con materiales. Aquí, ¿qué tipo de materiales se imaginan que se utilizan? Obviamente son como materiales más avanzados, ¿no?
¿Alguien? ¿No? No, no sé. ¿Podría repetirme la pregunta, maestra? Ajá, que aquí los materiales para la vivienda son más avanzados. ¿Qué tipo de materiales podrían ser? Tecnología. Materiales de construcción. El metal, el vidrio. eh, Sí, muy bien. Vale. Ladrillo. Ujú. Materiales compuestos, ¿no? De otros para crear más resistente el material. Así es, muy bien. Así es, aquí en lo que vendría siendo el medio urbano, los materiales, pues si se dan cuenta, son como más avanzados, ¿no? Ya no las casas están hechas solo de adobe. Aquí la vestimenta no solo utiliza materiales naturales, sino también sintéticos y se compran en grandes centros comerciales. Y es como si se dan cuenta, la vestimenta no es tan como característica a comparación de lo que vendría siendo el medio rural, donde tienen, no sé, muchos motivos o usan colores muy llamativos, ¿no? Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de localidades urbanas ha ido en aumento. La población es diversa, es decir, con distintas prácticas culturales, gustos y afinidades. Lo contrario a lo que vendría siendo el medio rural, ¿no? Donde pues casi todos tienen una misma práctica cultural o sus gustos son como muy parejos, ¿no? Dispone de medios de transporte y vías de comunicación que suelen ser modernos y el grado de escolaridad promedio de la población es el bachillerato concluido. La diferencia económica entre el campo y la ciudad resulta una de las causas más importantes de la migración campo-ciudad. Y bueno, ese tema de la migración lo vamos a ver la siguiente clase. Hasta aquí pues sería todo por hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario. No, no hay duda, maestra. Ninguna duda, maestra. Todo claro. Bueno, entonces al ratito les subo esta presentación y la de la clase pasada, que creo que no la he subido. Y nos estaríamos viendo la clase que siguen, el siguiente fin de semana. Cuídense mucho, repasen, no se estresen, diviértanse y nos estamos viendo la siguiente.